Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, la mimada. Es un placer recibir en Radio Sefarad a Ramón Espejo. Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Sí, porque nos hablas desde Nueva York. Estás allí en la... Sí. Estás Sí, allá aquí en son la... las 10:30 de la mañana. Bueno, pues agradecemos que nos respondas a ese horario tan temprano en la ciudad que nunca duerme, eso sí. Por favor, no, gracias a vosotros. Y bueno, no, aquí temprano, no, aquí la vida empieza a las 7 de la mañana. Ya. Así que nada, ya esto es casi mediodía. Bueno, Ramón es profesor estás haciendo una residencia en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y eres el autor de España y el teatro de Arthur Miller, un libro del que nos encantará hablar contigo, recordarle a nuestros oyentes que el profesor Espejo fue protagonista de una conferencia, Arthur Miller y España, que se realizó el pasado mes de junio el Centro Sefarad, de la que también queremos hablar, porque me imagino que las preguntas del público también fueron interesantes y las intervenciones. ¿Qué destacarías, Ramón, de esa conferencia? Bueno, yo me sentí muy a gusto. No conocía el Centro Sefarad y me gustó mucho conocerlo. Me gustó también familiarizarme un poco con el tipo de actividad que realizan y toda la vida cultural tan intensa que llevan a cabo, y efectivamente pues fue una sesión muy agradable en la que tuvimos la ocasión pues de repasar un poco la trayectoria de Arthur Miller. Hablamos también un poco del libro, hablamos de su relación con España, que es un tema que a mí pues me resulta especialmente interesante y que conozco porque bueno, siempre se puede conocer mejor, pero en fin, publiqué, como dices, este libro España y el teatro de Arthur Miller hace unos años y he seguido interesado por el tema, y bueno, me parece que es un autor que en España tuvo, sobre todo en los años 50, pero también después, una importancia absolutamente innegable, ¿no? Es decir, yo creo que fue, yo casi te diría que después del final de la Guerra Civil y el inicio del franquismo, fue casi la primera apertura en el mundo del teatro al extranjero, al teatro internacional que hubo en España de verdad. Hasta ese momento, en el año 52, pues prácticamente todo el teatro extranjero estaba prohibido, salvo quizá el más comercial, y fue el primer autor con el que la dictadura franquista pues abrió un poco la mano y permitió una obra pues que no era en absoluto una obra comercial, era una obra muy seria, que planteaba cuestiones muy medulares de la sociedad contemporánea, y bueno, a partir de ahí vinieron muchas más, no solamente de Miller, sino de otros autores, ¿no? Pero claro, es decir, en este caso yo creo que la importancia de Miller es que fue el que abrió el camino, ¿no? Es decir, a muchos autores, primero norteamericanos y luego pues ya de otras nacionalidades, franceses, alemanes, etcétera. La primera obra me imagino que fue Muerte de un viajante. Sí, efectivamente. Bueno, técnicamente, unos meses antes de La muerte de un viajante se estrenó en Teatro de Cámara, que bueno, o sea, en aquella época era la fórmula que se utilizaba sobre todo por parte de los colectivos universitarios para representar obras que en España pues estaban prohibidas, estaban mal vistas, se representaban en sesión única, no se podían publicitar, se hacían en sesiones muy tarde, a veces casi las 11, las 12 de la noche, de alguna manera pues para un público muy selecto, y además como no se repetía en cualquier caso, pasara lo que pasara, no, aquello no se iba a volver a ver. Y justo unos meses antes de La muerte de un viajante se hizo aquí Todos eran mis hijos, que es la obra que precedió a La muerte de un viajante en Broadway. Pero ya te digo, es decir, realmente fue una cosa muy minoritaria, por lo tanto yo casi considero que La muerte de un viajante, al ser una obra ya estrenada pues en el teatro comedia, un teatro comercial, por José Tamayo, con una compañía establecida y tal, pues casi es un poco el punto de arranque, ¿no?, de la historia de Arthur Miller en España. ¿Y cómo definirías esa historia? ¿Alcanzó o ha alcanzado en España el éxito que ha tenido, por supuesto, en Estados Unidos y en otros países? ¿Y cómo ha influido la obra de Miller en los dramaturgos españoles? Bueno, es una pregunta amplia, pero yo creo que la historia no podemos tampoco definirla con un solo término. Ha habido en ese sentido ciertos vaivenes. Sí es cierto que en los años 50 y quizá te diría en principios de los 60 el teatro de Miller fue muy popular, se representó mucho, fue un autor muy admirado, un autor muy respetado por la profesión teatral, por los dramaturgos,
por la crítica, ¿no? Es decir, era verdaderamente, como te digo, es decir, fue un poco la primera bocanada de aire fresco que hubo en el teatro español, pues yo te diría que después de la Guerra Civil. Aparte era un autor que planteaba temas muy valientes. Pues hay que pensar, por ejemplo, en las cosas de Salem, ¿no? Es decir, como, bueno, más allá del acontecimiento histórico, Miller está denunciando la caza de brujas en Estados Unidos y además de una manera muy notoria. Bueno, la propia muerte de un viajante, Panorama desde el puente, después de la caída, es decir, eran obras de una calidad artística indiscutible. Entonces, durante los 50 y gran parte de los 60, como te digo, Miller es un autor muy admirado y muy respetado. Luego ha habido vaivenes, es decir, justamente porque el franquismo de alguna manera utilizó, entre comillas, a Miller para pretender una apertura que quizá era más epidérmica que real. También es cierto que eso generó luego, ya a final de los 60, un cierto rechazo por estos autores americanos que en los años 50 el franquismo había un poco aupado. Y casi como contrapartida, de alguna manera, durante los años 60, 70, te diría que hasta los 80, hay un cierto descrédito de Miller por lo menos en cierto sector, en cierta parte del mundo cultural y teatral español. Luego en los 80 empieza a haber reposiciones y de alguna manera a partir de los 80 yo creo que se restaura a Miller en el lugar que yo creo que le corresponde y que creo que, bueno, el punto culminante de ese proceso de recuperación de Miller es la concesión del Premio Príncipe de Asturias en el año 2002. Uh-huh. Pero ha habido ciertos vaivenes, ¿no? que tienen que ver también mucho con la cuestión política. Y simplemente por añadirte un dato, a mí una de las cosas que yo siempre me lamento mucho es de que el canon y el número de obras que conocemos de Miller en España es un número muy reducido. Sí. Casi se podrían contar con los dedos de una mano, como mucho con los dedos de las dos. Pero hay muchas obras de Miller, hay mucho texto muy interesante que en España jamás se ha representado, del que no sabemos absolutamente nada y que creo que, en fin, algún día pues habría que intentar a ver cómo podríamos animar a las compañías, pero al final creo que todo esto tiene que partir del tejido profesional, ¿no? Es decir, las compañías para que se atrevieran con esas obras menos conocidas de Miller, pero no por eso menos interesantes. Yo esto es algo que reivindico mucho y que hago mucha cruzada cada vez que se me da la oportunidad. Hablabas, Ramón, de esa concesión del Premio Príncipe de Asturias. No sé si quieres rescatar algo en concreto del discurso de Arthur Miller al aceptar el premio. Fíjate, te puedo contar, yo estuve presente en la ceremonia, me tuvieron la amabilidad de invitarme y, bueno, todo lo que dice Miller siempre es muy interesante. A mí me gustó mucho, no te voy a decir más, pero me gustó mucho la presentación de Miller que hizo Carlos Fuentes. Es decir, cuando se concede el premio siempre se invita a otra persona también pues notoria, es decir, con cierta importancia, etcétera, para que presente al premiado. En este caso, te hablo no tanto de la concesión del premio en sí como de la conferencia posterior, ¿no? Que tuvo lugar allí en Oviedo. Y lo presentó Carlos Fuentes y a mí casi me emocionó más lo que dijo Carlos Fuentes de él que lo que dijo Miller, que también me pareció interesantísimo, pero que verdaderamente no difería de otras cosas que yo lo había leído. Si te puedo contar una anécdota, por favor. No fue un buen momento, no era un buen momento para Miller. De hecho, Miller estuvo a punto de cancelar el viaje a España para la recogida del premio. Es decir, estuvo pensándolo hasta el último momento porque acababa de fallecer la que había sido su mujer pues durante 40 años, ¿no? Inge Moras, la famosísima fotógrafa. Y Miller estaba muy afectado. Y bueno, el Miller que vimos en Oviedo era un Miller, bueno, pues quien no lo conociera probablemente lo podría achacar a la edad, pero no era la edad, es decir, era que era una persona que había sufrido un mazazo enorme a una edad muy avanzada, ¿no? Y estaba, bueno, se le veía cansado, se le veía pues triste, se le veía penado y quizás no vimos al mejor Miller, ¿no? Yo le he escuchado otros discursos y otras conferencias y tal que me han impactado más, pero el discurso de Carlos Fuentes, que bueno, fue extenso y que no puedo resumir, pero bueno, que está en internet y se puede recuperar, creo que es un texto que merece la pena revisar. Yo creo que define el teatro de Arthur Miller como pocas veces se ha hecho. Uh-huh. Entonces, ¿has tenido contacto personal con Miller? Cuéntanos. Bueno, desgraciadamente no. Lo he escuchado, pero bueno, he tenido ocasión de saludarlo, dar la mano, pero en fin, eso no entra dentro de lo que yo entiendo que es un contacto personal. No. Cuando yo empecé, Miller ya en sus últimos años nunca ha sido un autor muy dado a las entrevistas.
siempre ha sido una persona, pues yo no sé si calificarlo como tímida, reservada, muy centrada en su trabajo, ¿no? Es decir, no era un hombre que disfrutara especialmente de estar en el foco, pese a que, a pesar Pues a suyo, ¿no? Es decir, Marilyn, lo ha ¿no? estado mucho, pues Sí. fíjate, desde Marilyn Monroe y tal, Mm. ha estado mucho en el foco, ¿no? Pero yo creo que quizá por eso también eso lo ha hecho todavía, es decir, cuando tú eres una persona reservada y encima por circunstancias te ves en una posición que no es la que te gustaría, pues al final eso yo creo que te hace incluso más reservado todavía, ¿no? Y no era una persona especialmente dada a conceder entrevistas, era una persona amable, cordial, pero bueno, es decir, ahí nunca lo intenté en cualquier caso, ¿no? Es decir, sí es cierto que no fue un contacto personal, fue un contacto ya telemático. Cuando nosotros publicamos un libro que se llamó España, perdón, 50 años de... No se llamaba así, bueno, no recuerdo ahora mismo cuál fue el título. Publicamos un libro de ensayos acerca de Miller a raíz de unas jornadas que habíamos organizado para celebrar los 50 años del estreno de La muerte de un viajante en España en la Universidad de Sevilla en 2002 y publicamos, como te digo, un volumen de ensayos. Y es decir, le invitamos a Miller a que participara, por si quería escribirnos un prólogo, por si podíamos hacerle una entrevista. En fin, nos pusimos en contacto con él porque nos hacía mucha ilusión que de alguna manera formara parte de ese grupo. Sinceramente, por lo que habíamos escuchado mi compañero Juan Ignacio Guijarro y yo, no teníamos muchas esperanzas de que nos contestara, porque como te digo, habíamos escuchado a una persona pues un tanto... En aquel momento pensábamos, Osco, yo ya no lo califico así, prefiero calificarlo como reservado, Ujú. y bueno, pues lo que nos imaginamos es que jamás ese correo iba a tener respuesta, pero para nuestra sorpresa sí la tuvo. Y no solamente nos contestó, sino que, bueno, nos advirtió que no quería pues una entrevista extensa, pero que, bueno, que celebraba mucho el que este libro se fuera a publicar, que le ilusionaba mucho que se investigara la incidencia de su teatro en España a lo largo de esos 50 años y que, bueno, que estaría dispuesto a contestar un número breve de preguntas. Entonces, bueno, pues le mandamos un cuestionario pues de 7, 8 preguntas muy concretas que nos contestó además muy rápidamente, con mucha amabilidad, tuvo palabras muy entrañables y, bueno, yo atesoro ese contacto, entre comillas, como algo muy valioso. Una de las Pues cosas sí. que nos dijo en esa entrevista fue que, bueno, no os lo dijo en inglés, yo te lo traduzco al español, pero te cito prácticamente literalmente, dice, la Guerra Civil Española fue mi introducción al siglo XX. Wow. Es una frase que, sí, es una frase que te impacta y te hace pensar ya no solamente en lo que la Guerra Civil supusiera para Arthur Miller, sino en lo que pudo suponer para otra mucha gente, y que quizá es un asunto poco estudiado, ¿no? Es decir, hemos revisado mucho la Guerra Civil en este país, pero quizás hemos revisado poco el impacto internacional que aquello tuvo, ¿no? Es decir, Miller decía que para él fue la primera constatación de lo que el fascismo puede conseguir hacerle a un país. Bueno, es decir, es interesante pensarlo, sí. Ramón, ¿en qué dramaturgos, en qué proyectos ha influido más Arthur Miller en España? Nos has citado antes al gran Tamayo, pero no sé si hay más. Bueno, se habla mucho de la influencia de Miller sobre Buero Vallejo, que yo creo que también, bueno, es un asunto que en un principio se dio muy por sentado, ¿no? Es decir, se vieron muchas coincidencias entre el teatro de ambos, y yo creo que efectivamente hay una influencia notoria, tampoco quizá la exageraría, porque el teatro de Antonio Buero Vallejo sigue también unos parámetros muy diferentes a los de Miller. Buero nunca estaba muy contento con que le compararan continuamente con Miller, incluso en algún momento llegó a decir que no, que para nada, que todo lo que había escrito pues en ningún momento había tenido a Miller en la cabeza. Bueno, yo creo que quizás eso ahí también exageraba. Pero bueno, pues luego hubo muchos, es decir, yo creo que incluso a nivel técnico, ¿no? Es decir, el tipo de teatro que se empieza a escribir, toda la generación realista española de los años 60, José María Rodríguez Méndez, Jaime Salom, etcétera, toda esta es una generación muy influida por Miller, sobre todo a nivel técnico. El teatro español en esa época todavía, la gente que intentaba hacer un teatro serio, estaba muy condicionada por unos parámetros convencionales en cuanto a la estructura dramática, había que respetar los 3 actos, había que escribir un teatro como muy canónico, es decir, donde uno se podía mover muy poco. Y de pronto
esa muerte de un viajante que utilizaba un escenario único, que prescindía de los cambios de decorado, que saltaba en el tiempo, que de pronto se introducía en la mente de Willy Loman, que salía de la mente de Willy Loman, que de pronto significaba un recuerdo, que significaba algo que simplemente ponía en escena lo que el personaje hubiera querido, pero nunca pasó, pero nosotros estamos viendo como si pasara. Es decir, todo ese discurso tan libre, tan fluido, es algo que se vio mucho en España en los años 60, sobre todo por parte de esta generación realista. Pero es que incluso autores que tú, bueno, que por ejemplo estoy pensando en Rodrigo García, ¿no? Que es un dramaturgo que pensaríamos que no tiene absolutamente nada que ver con Miller en ningún sentido, y sin embargo es alguien a quien yo le he escuchado declaraciones en el sentido de, para mí Arthur Miller fue un padre, teatralmente hablando. Y sin embargo, tú luego ves las obras de Rodrigo García y las cosas que hace y verdaderamente no tienen absolutamente nada que ver con Miller, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se ponga a fascinar en el buen teatro, en todo aquel teatro que intenta decir algo, algo que no sea superficial, algo que trate de alguna manera de explicar el mundo en el que vivimos. Creo que ahí hay algo que fluye por debajo del subsuelo y que une incluso a gente muy diversa. No sé si hay algún otro punto de contacto de Miller con España que nos quieras comentar antes de acabar esta entrevista. Pues mira, como te comentaba, el tema de la guerra civil, Miller perdió un amigo suyo, uno de sus mejores amigos, luchando aquí en la guerra civil española. Es decir, desde ahí hay ya una vinculación con España. Pero luego Inge Moraz, que era como te digo, fue su mujer durante mucho tiempo, era una enamorada absolutamente de España, le gustaba muchísimo España, había viajado muchísimo a España, no como... Bueno, es decir, se había adentrado en la España profunda, y claro, la España profunda de los años 50, pues te puedes imaginar cómo era, ¿no? Muy profunda, había fotografiado, claro, es decir, había fotografiado pueblos escondidos, gente viviendo en unas condiciones que en el resto del mundo occidental eran absolutamente impensables. Sí. Y Miller nos decía que Inge Moraz había hecho mucho para acercarle a España, que le había hablado mucho de la cultura española, que le había hablado mucho de todas las experiencias que había vivido en España. Y bueno, él nos decía que era un país por el que sentía un interés especial y un cariño especial. No es cierto que luego a lo mejor a nivel teatral pues no encontró un reflejo. Sí viajó a España varias veces. Sé, por ejemplo, que tenía mucha amistad con Luis Escobar, el director teatral, pues ya desgraciadamente fallecido. Tenía mucha amistad personal también con Beatriz de Moura, de la editorial Tusquets, que es justamente la editorial que tiene los derechos de traducción y de Miller en España. Y bueno, pues es decir, a lo largo de sus viajes y demás, pues sí fue forjando una serie de amistades muy escogidas. No era una persona especialmente dada a socializar, a los grandes eventos, era más bien como de distancias cortas, ¿no? Pero sí hay una pequeña red de personas que lo conoció muy bien. Juan Antonio Gurpegui, de la Universidad de Alcalá de Henares, fue amigo personal y se quedó en su casa muchas veces. Y no son muchos, ¿no? Pero era gente muy escogida por la que él sí me consta que sentía mucho cariño, además un cariño muy sincero, ¿no? Es decir, él no era una persona de amistades superficiales, amistades entre comillas, ¿no? Sino de forjar lazos mucho más profundos. Ramón, nos ha encantado hablar contigo de Arthur Miller, conocer mejor su impacto en España y bueno, todos esos datos de su biografía, de tu contacto personal, de tu conocimiento personal acerca de uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias por interesaros por el tema y por llamarme, por contactar conmigo. Muchas gracias.